Bien, bueno, todos aprendemos y aprendemos permanentemente, ¿no? Ahora mismo, hace un rato, he enviado la versión definitiva y luego me he dado cuenta que faltaba el logo del ministerio y lo he añadido deprisa corriendo. Entonces, bueno, básicamente la presentación de hoy coincide además con la publicación de la resolución definitiva. O sea que realmente hoy es el primer día oficial del proyecto. Y bueno, como comprenderéis, no tenemos ningún resultado que presentar. Lo que venimos a presentar es justamente la idea del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, haciendo honor a nuestro origen valenciano, lo que venimos a hacer es un poco la explicación de la falla, ¿no? Que nos gusta a nosotros decir, ¿no? Explicar cómo hemos ideado, ¿no? el proyecto. Entonces, bueno, ya os ha leído Ana, ¿no? El proyecto es el desajuste de cronotipo del alumnado y la organización del tiempo escolar, ¿no? La idea es un poco, nos vamos un poco más a la parte biológica, ¿no? Del fundamento de por qué un horario puede ser mejor u otro y qué efectos puede tener este desajuste, ¿no? En los horarios. Pero bueno, tenemos un componente que es de salud, obviamente, el componente importante que es el de aprendizaje, porque nosotros todavía ponemos mucho énfasis también en lo que es la organización del horario escolar. Un componente de uso del tiempo, en el que ahí nos pareceríamos un poco más ¿no? al proyecto que han presentado Belén y su equipo. Y luego también la parte de satisfacción, ¿no? Que fue algo también de lo que hablamos en la sesión de ayer por la tarde, ¿no? Bien, ¿cuál es el objetivo general? Pues, como os decía, proporcionar una referencia basada en la evidencia para organizar los horarios escolares a fin de que sean respetuosos con las necesidades de los niños, ¿no? Y bueno, esto, en principio, hablamos de los horarios escolares, pero también teniendo en cuenta que los horarios escolares afectan a otro tipo de horarios, ¿no? Que es lo que hablábamos a la primera parte de la mañana, ¿no? Los tiempos de ocio, los tiempos de descanso, los tiempos, digamos, también de otro tipo de actividades que puedan plantearse las chavalas y los chavales, ¿no? ¿Y por qué decimos que proporcionar una referencia basada en la evidencia? Pues porque obviamente hay trabajos previos, ¿no? Hay trabajos de otros autores, sobre todo hay mucha tradición en Francia y también en Estados Unidos sobre trabajos sobre, ¿no? Cronotipo y sobre adecuación de los horarios. Pero nosotros lo que notamos es que ahí, digamos, es una evidencia limitada, ¿no? Limitada por un lado porque generalmente son estudios que se hacen puntualmente con algunos grupos de edad muy reducidos, no hay una visión, digamos, de conjunto, ¿no? Nosotros en el proyecto, como veréis luego, nos planteamos una visión más de toda la etapa obligatoria, por lo tanto, hacer un seguimiento, un rastreo de los 10 años que componen la edad obligatoria en España. Y luego también yo cuando empecé a mirar este tipo de investigaciones siempre las lees y siempre te surge la duda. Y bueno, y esta hora que me dicen es la hora oficial, es la hora oficial en el horario de invierno, en el horario de verano. ¿Esto cómo puede estar afectando, ¿no? A las recomendaciones que se hacen, ¿no? Cuando coges un dato, por ejemplo, de un estudio en Francia, tienes que traducirlo al horario español. ¿Cómo hacemos con esto, ¿no? Entonces, por ese lado también entendemos que hace falta, pues eso, datos más consistentes, ¿no? Y luego la idea también de que no se controla por muchos factores, ¿no? Hay muchas cuestiones que pueden influir y que de hecho estarán influyendo ¿no? en la performance, ¿no? Cómo los chavales y las chavalas, las niñas y los niños son capaces ¿no? de rendir o de aprender o de disfrutar lo que hacen. Que está relacionado con otros aspectos de su realidad, ¿no? Entonces, en este proyecto que es multidisciplinar, lo que tratamos es de controlar, digamos, variables de diferentes ámbitos que nos pueden ayudar a explicar mejores ajustes de la organización horaria. Bueno, en primer lugar, después del objetivo, la parte más importante es el equipo humano, ¿no? Yo creo que bueno, hemos conseguido, o he conseguido de alguna manera como responsable de la idea, he conseguido enredar, ¿no? en esta empresa a un montón de gente. Yo el otro día me acordaba un poco de la frase de Donald Trump, ¿no? Que dijo en las elecciones estas que han tenido de midterm ahí en Estados Unidos, ¿no? Él dijo algo así como no, si ganamos es gracias a mí, si perdemos es culpa de ellos, ¿no? Pues yo diría que al revés, ¿no? Yo creo que
que lo que podamos conseguir hacer en este proyecto va a ser gracias a toda la gente que ha conseguido, ¿no? Hemos conseguido que se interese por este estudio, ¿no? Y que si algo sale mal, que algo saldrá mal en algún momento, pues será principalmente responsabilidad del IP, que para eso está, ¿eh? Para asumir las responsabilidades. Entonces, bueno, dicho esto, deciros que tenemos una formulación de equipo humano un poco sui generis, porque tenemos el equipo de investigación, que sería la gente que más implicada estamos, obviamente, porque somos los que nos dedicamos a investigación y estamos radicados en la Comunidad Valenciana y estamos, digamos, para hacer el trabajo, ¿no? La mayor parte del trabajo. Tenemos también un equipo de trabajo que sabéis que en los proyectos del ministerio se refieren a aquellas personas que a ti te gustaría poner en equipo de investigación, pero que no pueden estar porque están radicadas en otros países, generalmente en instituciones que están radicadas fuera de España. Y ahí tenemos pues Arturo, que ahora mismo está en Boston, en Harvard. José Márquez, que estuvo presentando ayer. Tenemos también a Katia, que está en Portugal, a Kadri, que está aquí en Tallinn, donde estoy haciendo la estancia, y tenemos también a Julia Cervini, que está en Alemania. Entonces, bueno, ellos, digamos, nos ayudan y son también referente, ¿verdad? Podrían perfectamente algunos de ellos estar también en el comité asesor, porque al final son gente experta que no va a poder trabajar tan en lo diario, pero que sí que está, digamos, asesorándonos y ayudándonos luego en los análisis particulares, ¿no? Tenemos también un comité asesor, ¿vale? Que tenéis ahí figuras muy importantes, ¿no? Primeras espadas, podría decir yo, en muchos de los aspectos que nos interesan, ¿vale? Como Ana Dan o Pilar Codoñer, Juan Fran, Díaz Morales, Santiago Estaún, Mariano Fernández Enguita, Mónica González, que también ha presentado en algún seminario nuestro, Juan Antonio Madrid y Gonzalo Pin, ¿no? Son personas que, bueno, que tienen una trayectoria muy, muy contundente en ámbitos en los que nuestro estudio trata también de hacer alguna contribución, ¿no? Entonces, yo, bueno, agradecerles desde aquí el que se hayan prestado a que podamos vincular su nombre a nuestro proyecto y ofrecerse a ser también, ¿no?, un referente y una guía en nuestro trabajo. Luego tenemos a 5 estudiantes. Tenemos una estudiante doctoral, que es Belén Catalán, que la tenemos aquí en la audiencia. Y tenemos luego un alumno de máster, que es Rodrigo Lanuza, que colaboró con nosotros también a través de sus prácticas sus prácticas de grado en el proyecto anterior nuestro, en Time. Y luego tenemos 3 alumnos actualmente que son del grado en biología, que son Pablo Odrés, Andrea Ford y María Sánchez, que van a hacer las prácticas curriculares dentro de nuestro proyecto, ¿no? Y que también, pues, algunos han empezado ya, como Pablo, y otros están más en el segundo cuatrimestre. Nos ayudarán sobre todo con el trabajo de campo y, bueno, también es parte del equipo humano y les agradezco su interés en el proyecto. Y luego también tenemos a Alberto Pérez, que sabéis que es el que está encargando de la parte técnica de las presentaciones y luego de todo el diseño gráfico. Y Olga Mínguez, que es la documentalista del proyecto o del grupo de investigación, que se encarga también, como habéis visto, de enviaros todos los correos y de gestionar todo el tema de Twitter y la cuestión de la documentación relacionada con el proyecto. Bien, ¿cuál es la explicación de la falla? Bueno, básicamente este es un esquema muy sintético. Ahora lo desarrollaremos un poquito más en las siguientes transparencias. Básicamente lo que nosotros tenemos es un primer objetivo, ¿no?, que es caracterizar los cronotipos por edad y sexo en una muestra de la población escolar, ¿no? Nuestra idea, como os decimos, es poder caracterizar toda la población escolar, una muestra representativa de la población escolar, no estadísticamente representativa, pero sí, digamos, de todas las edades que componen la etapa obligatoria, desde los 6 a los 16 años, y caracterizar el jet lag social, ¿no?, el desajuste que se produce entre el tiempo interno y el tiempo externo que les obliga, digamos, los compromisos, sobre todo los escolares, ¿no? Esto nos va a dar, digamos, una idea de cuál es ese desajuste, y ese desajuste queremos ver cuál es el posible efecto que tenga en aspectos relacionados con la salud, con el aprendizaje, con el empleo del tiempo y con la satisfacción con la vida, ¿no? Y luego habrían otros 2 objetivos que serían, digamos, más secundarios, quizá no tanto por importancia, pero sí por el orden, que sería uno, evaluar qué tipo de horario de los que nos podemos encontrar en los centros actualmente se ajusta mejor, ¿no?, funciona mejor en términos de salud, aprendizaje y satisfacción con la vida de los niños. Y luego el último objetivo, que sería poder hacer
algún tipo de recomendación, ¿no? De cuál podría ser un horario más mejor ajustado a las necesidades, ¿no? Tanto de salud, de satisfacción, de aprendizaje, etcétera, para la infancia. Bien, empezamos, si queréis, con el primer objetivo. Lucía, aquí Hola, ahora vamos a ir pasándonos la... vale. Bueno, te voy diciendo cuándo tienes que pasar o... ¿Vale? Sí, sí, tú me dices y Vale, yo paso. Y despacio. así, Vale. vamos, sencillos. A ver, como primer objetivo, la idea sería caracterizar los cronotipos en la población escolar y describir la distribución de cronotipos en una muestra de estudiantes, ¿vale? Analizando diferentes medidas, tanto objetivas, como puede ser el cortisol en saliva o la actigrafía, y subjetivas, como puede ser el cuestionario y el diario. Y verificar que ese cronotipo se retrasa a medida que los niños crecen. Y igual ya lo habéis explicado en otras sesiones o así, pero yo me parecía importante hacer mención a qué entendemos por cronotipo, porque estamos hablando de cronotipos, de desajustes, pero no sé si tenemos claro cuál es el concepto. Entonces, realmente el cronotipo es como una predisposición que tenemos cada uno a estar más despiertos o más activos o con mayor rendimiento en algunos horarios determinados del día. Y es que todos nuestros ritmos biológicos se ajustan a unos horarios que generalmente, por lo menos el de las personas, suele ser en torno al de 24 horas, ¿vale? Entonces, y diréis, ¿para qué es importante saber el cronotipo? Pues realmente nosotros tenemos diferentes tipos de cronotipos y es importante saberlo porque si también es cierto que la mayor parte de población estamos en un término medio, no somos de los que se levantan muy pronto o de los que se acuestan muy tarde, pero sí que predomina en nosotros y además en las distintas épocas de nuestra vida, predomina más uno u otro. Y es importante saberlo porque si nosotros somos cronotipo más búho, es decir, aquel que está más activo cara a la tarde-noche y son las personas a las que les cuesta mucho levantarse por la mañana, y tenemos que hacer alguna tarea importante, pues igual tiene más sentido el que nos acostemos un poco más tarde o el que organicemos esa tarea importante en la que necesitamos más atención y más concentración, pues al final del día. Y sin embargo, si nosotros somos cronotipo alondra, que se llama, que son aquellas personas que son las que cuando ya empieza la noche se tienen que ir a dormir porque ya no aguantan más y que por la mañana pues se despiertan como con un humor estupendo y que a primera hora están dispuestos a todo, pues probablemente esa persona, si tiene que hacer una actividad que le requiera más atención y que necesite un esfuerzo para hacerla, probablemente para ella sea mucho mejor el poder organizarlo a primera hora del día. Entonces esto pues es importante cara a poder organizar pues tanto a lo mejor exámenes en los centros y ver qué cosas se pueden adaptar a cuáles son los horarios mejores para los niños. Por otra parte, el objetivo 2 sería caracterizar el jet lag social producido por el desajuste entre el cronotipo de los alumnos y la organización del tiempo escolar. Dentro de esto sería evaluar la ocurrencia del desfase horario social en una muestra de estudiantes, medida como la diferencia entre el tiempo de sueño de los fines de semana y los días de clase, y verificar si este jet lag social aumenta a medida que los niños crecen. Sí que se ha visto en distintos estudios que no tanto en la fase de los escolares, pero sí que en las fases de los adolescentes, la diferencia entre entre el tiempo en cama durante la semana y el tiempo en cama durante el fin de semana tiene variaciones importantes. En la etapa escolar, pues a lo mejor la variación puede ser de 15-20 minutos, que en el fondo no parece tanto, pero en la edad de la adolescencia muchas veces ese tiempo aumenta incluso hasta 45 minutos, una hora. Entonces, sí que nos está haciendo una referencia que nuestra población adolescente, pues durante la semana parece que están viviendo constantemente en una situación de un déficit crónico de sueño, con las consecuencias que esto puede tener a corto y a largo plazo. Si puedes pasar, Daniel. Os mostraba esta diapositiva un poco en uno de los márgenes. Tenemos la edad en años, desde el nacimiento hasta los 80 años, hasta la edad adulta, y vamos viendo cómo tenemos distintas líneas temporales, según también la hora del día. Pues vemos que de los primeros 6 meses todavía no hay un sueño establecido de manera clara. De hecho, los primeros 6 meses no podemos hablar de un patrón de sueño y hay un proceso madurativo
Y hay que destacar también que a los niños, a igual que les enseñamos a comer, les enseñamos o les ayudamos por lo menos en su fase de caminar y de conseguir los hitos del desarrollo motor, otro hito al que tenemos que trabajar también y que hay que enseñar a los niños es a dormir. En los primeros 6 meses no podemos trabajar en exceso sobre esto porque todavía todo el proceso de establecimiento del sueño pues está en proceso madurativo, y a partir de los 6 meses ya vemos que los niños empiezan a establecer como a lo mejor 2 periodos de siestas durante el día y ya un periodo más de sueño más prolongado durante la noche. Pero vamos viendo que a lo largo de la vida pues va como cambiando qué momentos prefieren los niños para dormir y después cuando somos mayores, ¿vale? Veis que la línea hace como una curva, que cuando estamos sobre todo en la edad de la adolescencia hay una tendencia fisiológica a que todos los niños tiendan a acostarse más tarde y a levantarse más tarde. Esto es lo que se llama el retraso de fase de sueño. Y esto hay que decir, que he dicho antes, que esto en la adolescencia ocurre de manera fisiológica. De hecho, muchas veces pues los papás o en general todas las personas pensamos que uno de los primeros cambios en la pubertad pues puede ser la aparición del botón mamario en las niñas o de algo de vello también en los niños, el crecimiento de los testículos, pero uno de los primeros cambios reales que ocurren en los adolescentes que nos indica que la pubertad está empezando es esta tendencia al retraso de fase de sueño. Es decir, que en esta edad generalmente todos buscan el acostarse más tarde y por lo tanto pues también el levantarse un poco más tarde. Y esto va cambiando posteriormente cuando nos vamos haciendo más mayores, que volvemos a ese fenotipo un poquito más, o ese cronotipo, perdón, un poquito más alondra, es decir, el de tender a acostarnos más pronto y levantarnos más pronto. Es decir, que pasamos por distintas fases a lo largo de toda nuestra vida. Cuando somos más pequeños, es el cronotipo suele cuadrar más dentro de alondra, en el sentido de levantarnos más pronto por las mañanas e irnos a dormir más pronto por las noches. En la final de la edad escolar, adolescencia, el cronotipo que predomina es el de búho. Esto a nivel general, después dentro de cada persona individual, pues hay una tendencia natural a algo en particular, pero y después ya en la edad adulta, generalmente, o ya más en la senectud, pues ya tendemos otra vez al cronotipo alondra. Y pasamos a la otra diapositiva. Y después el objetivo específico 3 es el medir el efecto del cronotipo y el jet lag social en la salud. Verificar la asociación entre el cronotipo y el desfase horario social en el sueño, tanto en términos de duración como de calidad. Evaluar la asociación entre el cronotipo y el desfase horario social en la alimentación. Y también verificar la asociación entre el cronotipo y el desfase horario social en el tiempo activo, no sedentario, y el tiempo al aire libre en una muestra de estudiantes. Y a colación un poco de lo que decía antes, sí que es cierto que vemos como tanto en la edad escolar como después en la adolescencia, generalmente los niños, si tienden más a acostarse más tarde, pues acaban teniendo durante el día un déficit de sueño. Y esto no solo nos afecta a términos de aprendizaje, sino que se está viendo en los estudios que tiene un efecto tanto a nivel de alimentación, de influencia también de los horarios de la nutrición en todos estos aspectos, así como a nivel de enfermedades más significativas a largo plazo. Es decir, que ya no solo estamos hablando de un momento puntual, sino que el trabajar sobre esto nos va a permitir el poder evitar o por lo menos intentar prevenir dentro de lo posible otras enfermedades que pueden ocurrir más en la edad adulta. Porque se está viendo que ese déficit de sueño, que puede ser también dependiendo un poco del cronotipo del niño, pero sí que el hecho de a lo mejor levantarnos más pronto por la mañana y que por la tarde sigan yéndose a dormir más tarde, predispone a tener problemas de atención, a problemas de concentración. Y además también hace que a lo mejor con ese problema con ese déficit de sueño tendamos a tener más apetencia por aquellos alimentos más calóricos, más grasos, contribuyendo de esta manera a un aumento de peso, que eso lleva también de manera secundaria, tanto por el cansancio que tenemos como por el aumento de peso, a tener menos actividad física, condicionando así pues una posible síndrome metabólico más en la edad adulta.
Además, en la adolescencia se relaciona este déficit crónico de sueño también con depresión, sobre todo en las mujeres adolescentes. Entonces, si trabajamos sobre todo para intentar prevenir o ver qué evidencias hay y poder demostrarlo de forma más fehaciente y con eso tomar medidas de prevención para mejorar tanto la salud mental como la salud física a largo plazo, pues estaremos consiguiendo por lo menos un objetivo. Y pasamos a otra diapositiva. ¿Y cómo vamos a hacer esas mediciones? Pues ya hemos dicho que algunas van a ser de manera más subjetiva, como puede ser el diario o cuestionarios de sueño, pero hay otras de manera más objetiva, como puede ser el cortisol, que explicaremos un poquito más adelante, y la actigrafía. La actigrafía, pues bueno, ahora la verdad es que con todo esto de los relojes inteligentes y demás, ya yo creo que hay mucha gente que tiene conocimiento de cuánto duermo y cuántas horas duermo, y mira qué bien duermo, qué mal duermo, o cuántas horas estoy tumbado en la cama, pero sí que es verdad que esto es un elemento que se utiliza en los laboratorios de sueño también y que nos da mucha información, pero evidentemente tenemos que saber dónde utilizarlo. Tiene cosas positivas en el sentido que la actigrafía, como va a ser un reloj que la vamos a poder poner en la muñeca o en el tobillo, y lo que hace es tener un acelerómetro que mide los movimientos. El hecho de poder llevarlo en la muñeca o en el tobillo y adaptarlo a nuestro día a día hace que en los análisis que hagamos perdamos también el efecto laboratorio que tenemos al hacer algunos estudios pues en los hospitales o en los laboratorios de sueño. Por lo tanto, es como más fisiológico de lo que hace el individuo, y siempre es importante tener una actigrafía, pero acompañada también de un diario de sueño, porque lo que la actigrafía nos va a poder informar es de si hay despertares, si hay interrupciones y de las horas totales de sueño más o menos que hace el paciente al que estamos estudiando o el sujeto al que estamos estudiando. Aunque también es cierto que tiene pues, sus limitaciones en ocasiones, porque si es una persona muy pasiva, pues puede interpretar que esa falta de movimiento puede ser porque él justo en ese momento esté durmiendo, y entonces por eso es importante el acompañarlo con el diario de sueño. Pero hay que resaltar también que la actigrafía lo que no nos mide van a ser las diferentes fases de sueño. Es decir, si tenemos pues, de fase REM, no REM, o los diferentes estadios de las fases no REM. Y pasamos a la otra diapositiva. Y creo que, Lucía, continúo yo. Sí. Vale. Bueno, yo soy Diego Carmona, soy analista del Servicio de Análisis Clínicos del Dr. Peset de Valencia, desde donde os estoy hablando. Y bueno, el grupo aquí en el Servicio de Análisis está formado por la doctora Nuria Estany y el doctor Guillermo Sáez, que ahora mismo no están, y yo os explico por qué vamos a medir y cómo el cortisol, y también por qué lo vamos a hacer en saliva. Bueno, la medida del cortisol en saliva se encuentra dentro del primer objetivo que ha descrito Daniel, que es el de describir, y Lucía, describir la distribución de cronotipos en la muestra de estudiantes de una manera objetiva. ¿Por qué el cortisol? Porque, aunque tengo aquí marcado la respuesta al estrés, todos relacionamos los picos de cortisol o el cortisol elevado como una respuesta biológica al estrés. El cortisol tiene una función muy importante en muchos procesos fisiológicos, como el metabolismo energético, el equilibrio hidroelectrolítrico, la presión arterial, pero también las funciones cognitivas. Entonces es interesante dentro de nuestro estudio poder determinar esta respuesta al estrés por el cortisol, y también si afecta o no a diferentes funciones cognitivas o puede estar alterado. ¿Y por qué en saliva? La saliva es una muestra biológica muy sencilla de obtener, que no es invasiva, no requiere un pinchazo ni nada, y además, respecto al cortisol, mantiene unos buenos niveles de correlación. Es decir, si el cortisol se aumenta en plasma, también estará aumentado en saliva. Es muy importante que no sea una muestra invasiva, porque vamos a actuar sobre muchos niños o adolescentes, y durante muchas veces en el mismo día o en la misma semana. Entonces, una extracción sanguínea para medir el cortisol plasmático pues no parece muy viable. ¿Podemos pasar a la siguiente? Gracias. Pues bien, el cortisol, para medir el cronotipo, para tener en cuenta la valoración del cortisol en la generación de los cronotipos, hay que tener en cuenta cuál es la secreción normal o prácticamente normal del cortisol en la población.
como dice la diapositiva, hay una producción máxima de cortisol a primera hora de la mañana, que es cuando hacemos un análisis normal del cortisol a las 8 de la mañana, pero hay que tener en cuenta que este pico se consigue por un aumento progresivo en la segunda mitad de la noche y que después del pico las concentraciones disminuyen a lo largo del día durante la tarde progresivamente, hasta que se obtienen los niveles mínimos a primera hora de la noche. Teniendo esto en cuenta y la bibliografía que aquí marco de Miller y socios, vamos a utilizar un esquema, el que ellos proponen que es más robusto para el estudio del cortisol y su relación con el cronotipo, que es medir los niveles de cortisol en saliva a la hora, 4 horas, 9, 11 y 13 horas después de despertarse. Ellos proponen esto, nosotros además vamos a hacerlo 3 veces a la semana. Hemos propuesto que sean lunes, jueves y domingo, por temas organizativos también, pero por espaciar las medidas a lo largo de toda la semana. Entiendo, porque para mí no es el mismo estrés el lunes que el domingo. Y así poder valorar también diferentes días de esta semana, aunque hagamos siempre a las mismas horas, 1, 4, 9, 11 y 13 horas después de despertar. Con esto esperamos poder diferenciar los distintos cronotipos de los pacientes o de los niños, de los sujetos. En pacientes que tengan una secreción más clásica o no, y poder relacionar esto con el resto del estudio. La siguiente, por favor. Aquí. Para acabar, os cuento que hemos diseñado un protocolo de recogida de las muestras para que sea más o menos entendible para los niños y para sus familias, explicándoles las horas en las que lo tienen que recoger y qué días, y así como la fase preanalítica de la toma de muestras, importante cuándo deben o no deben comer, si tienen que enjuagarse la boca, limpiarse las manos, porque parece lógico, pero bueno, todas estas cosas, cuanto mejor se explique y más claro esté de cara a los pacientes, y más si son niños, que muchas de estas muestras las van a tener que recoger en el colegio, mejor. Vamos a usar este tubo de recogida, ese que veis ahí, el Salivet de la marca Sarstedt, y vamos a utilizar específicamente el de cortisol. Tienen uno que es genérico, que se puede utilizar para otras determinaciones en saliva, pero tiene una torunda, que es lo que aquí se ve en el protocolo, que se tiene que introducir en la boca, que es solo de algodón pues, más clásico. Y sin embargo, el Salivet cortisol, específico para la determinación de cortisol, tiene una torunda sintética que nos va a permitir en el laboratorio una recuperación del 100% o muy cercano al 100% del cortisol que haya en la muestra, ¿vale? Mejoramos así la exactitud y la precisión de la medida. Y después nosotros lo vamos a medir el cortisol después del procesado de la muestra, que me ahorro contároslo porque no es que sea muy complejo, pero es demasiado específico. Vamos a medirlo en este aparato, que es el Cobas E601 de Roche, con el protocolo de Elixis, que es el de la casa comercial. Esta técnica es un ECLIA, utiliza electroquimioluminiscencia y de manera sencilla se trata de utilizar un anticuerpo que es específico contra el cortisol para poderlo medir adecuadamente. Tendremos muchas muestras. Esto va a poder generar, yo espero que pueda generar con evidencia científica y rigor diferenciar los cronotipos de los niños. Y esto es lo que yo os quería contar. Vale, pues ahora un poquito yo. Vale, os cuento. Aparte de las muestras que habéis escuchado, las muestras biológicas que vamos a recoger, también vamos a completarlo con un cuestionario de estudio del sueño. Hemos estado valorando los diferentes cuestionarios porque lo interesante sería, dado el tiempo que tenemos y la premura que siempre hay para estas cosas, encontrar un cuestionario que estuviera ya validado y que estuviera estado utilizado. De momento el que tenemos, el que se está utilizando mayoritariamente, es el que se conoce como el cuestionario Múnich, que ha funcionado bastante bien. El problema es que generalmente se ha estado utilizando en lengua inglesa o lengua alemana, con lo cual nos gustaría adaptarlo un poquito más. Además, sería interesante o nos haría falta que se pudiera ampliar, que se pudiera también recoger la parte que responde al resto de indicadores, como son los
los indicadores de físicos, aquellos indicadores más físicos. Por tanto, lo que estamos haciendo ahora mismo es completar con la búsqueda de estos cuestionarios y encontrar alguno que nos complemente todos los parámetros que queremos recoger. Un segundito, que tengo aquí. Vale. Sobre todo porque sabemos que es importante, o se ha comprobado que es importante también todo el tema nutricional combinado con la control del sueño. Por lo tanto, este cuestionario además tenía que ser complementado también, puesto que son menores, todos ellos van a ir a casa los cuestionarios, tiene que ser algún cuestionario en el que la implicación de la familia sea lo suficiente para poder rellenar los cuestionarios, pero sin que cree ningún ruido con las respuestas de los niños, lo cual es un poco todo más complejo. También se está valorando el cuestionario de adhesión a dieta mediterránea, que podría ser seguramente el que más respondería a nuestras ideas. Para tener este cuestionario de más, las variables que deberíamos conseguir que tuviera el cuestionario ideal sería eso, el número de ingestas que se hace al día, dónde se hace además. Muchos de estos niños sabemos que comen en el comedor, con lo cual esa mediodía sí que la tendríamos controlada, pero el resto de variables no, con lo cual hay que evaluar ese valor también. Luego también todo el tema de alergias e intolerancias que podrían modificar de alguna manera la adhesión a la dieta o los diferentes valores nutricionales. Cuestionarios de este tipo hay bastantes, pero de momento estamos intentando ver cuál correspondería y se podría después además, sobre todo, poder unir estas variables con las variables sueño que queremos comparar. Basta, por favor. Vale. Del mismo modo, para completar bien el análisis y tener una visión completa de lo que estamos evaluando, nos haría falta también evaluar el estado físico, tener en cuenta tanto el IMC como el Z-score. Para ello, tendríamos que medir, nos hemos planteado que habrá que medir también al alumnado todo el tema más físico con adhesión, pues, a sus perímetros de cadera y demás, sus pliegues, la parte de tríceps, probablemente también si es viable un tensiómetro, aunque teniendo en cuenta que podemos tener 1 hora en total, que cogerle más de 1 hora al profesorado va a ser complejo. De momento estamos intentando ajustar a esos 45 minutos que podemos tener para atender a los 20 o 25 niños de cada clase, el mayor número de variables y por lo menos las más necesarias para poder después cruzar todos los datos, los de alimentación, los de sueño y los de estadio físico completo. Entonces, de momento estamos en ese impasse, que será breve, esperemos, pero vamos, ese es el punto en el que estamos ahora mismo. Y doy paso. Bien, continúo yo, aunque luego detrás de mí viene Elvira. Os comento, el objetivo 4 es medir el efecto tanto del cronotipo como del desfase horario social en el estado y las habilidades cognitivas, ¿vale? Sabemos, ¿no?, que hay ya evidencia, ¿no?, están los estudios Ronenberg y otros autores, ¿no?, en los que se explica, ¿no?, que los estados, ¿no?, de cognitivo y las habilidades responden también, ¿no?, como bien apuntaba Diego, responden también a, digamos, a la situación fisiológica, ¿no?, del momento del día. Entonces, bueno, una vez hemos podido caracterizar cuál es el patrón, digamos, circadiano, ¿no?, del alumno, poder tratar de ver cuál es la relación que eso tiene con, justamente, ¿no?, con el estado cognitivo y con las habilidades, ¿vale? El estado cognitivo incluiría la vigilancia, alerta y atención, que están muy relacionadas, como hemos visto, con el cortisol, y también las habilidades, ¿no?, la coordinación motora, realizar cálculos simples y tareas de memoria. Elvira, si quieres. Sí, si me pasas la diapo. Sí, no sé por qué va lento esto. Ahora, ahí lo tienes. Vale.
Bueno, pues perdonadme que no ponga la cámara, pero soy un poco malita. Espero que se me oiga bien la nasalización esta que llevo. Bueno, la parte de lo que es el aprendizaje, nosotros hemos destacado, hemos por fin encontrado, ¿no?, un cuestionario, porque estuvimos analizando cuál sería el cuestionario más adecuado, pues porque abarcamos pues eso, esos 10 años de etapa educativa importante, desde primero de primaria hasta finalización de la ESO. Y al final dedujimos que quizá este sería el más adecuado entre todos el equipo de investigación, ¿no? De hecho, es una batería de aptitudes global que abarca incluso infantil y ciclo superior, es decir, bachillerato, pero nosotros, como tenéis ahí en el circulito, nos vamos a centrar solamente en la parte de primero de primaria hasta, como os decía, la finalización de la ESO. Y tenéis ahí los distintos cuadernillos, ¿no?, que tenemos que utilizar, porque está por niveles. Entonces, el nivel del E1 que tenéis ahí coge sobre todo primero y segundo de primaria, el E2 coge tercero y cuarto, el E3 coge quinto, sexto y también puede coger primero de eso, y luego el M ya te coge todo lo que es la educación secundaria. ¿Por qué hemos escogido este cuestionario? Bueno, pues porque de los pocos que realmente podíamos utilizar que cubrieran toda esta etapa educativa, es uno de los que mejores índices psicométricos tiene en cuanto a fiabilidad, consistencia interna, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pensamos que es un elemento importante a tener en cuenta dentro de ese, como os decía, ese poco bagaje de instrumentos que abarcan lo que es esa primera etapa, porque a partir de 9 o 10 años hay más, ¿no? Hay muchos instrumentos que miden las aptitudes, ¿no? Pero digamos que este es el que al final hemos encontrado como más adecuado. Si me pasas la diapo, por favor. Vale. Bueno, tenéis ahí todos los aspectos que evalúa, ¿no? Es decir, puede dar un índice de inteligencia general, pero lo que a nosotros más nos interesa son las aptitudes, ¿no? Es decir, cómo funcionan en comprensión verbal, en razonamiento, en comprensión numérica, en la parte espacial, ¿no? Sobre todo en cuanto a giros, ¿no? O a razonamiento espacial, y luego también la parte de memoria y atención, que es básica, ¿no? Entonces, esas 9 pruebas, ¿no?, nos dan esas 9 puntuaciones que luego podemos seguir utilizando. Os he puesto ahí un ejemplo de aplicación de ese primero del E1, que se aplica primero y segundo de primaria, que recomienda que se divida, ¿no?, que la primera hora de aplicación se pasen esas pruebas que tenéis ahí, la de relaciones analógicas, problemas numérico-verbales, matrices lógicas y cálculo numérico, y luego el resto se pasaría en la segunda hora de aplicación. Realmente esta es la etapa que mayores dificultades nos puede dar, porque, claro, tenemos que motivarlos mucho porque son niños pequeños y hemos de intentar que se enganchen a la investigación y que sean capaces de contestar el cuestionario, diciéndoles pues que son unos ejercicios que les van a ayudar en la clase, ¿no?, que vean un poco la utilidad de por qué están ahí haciendo lo que están haciendo, ¿no? También podemos encontrarnos con algunos problemas, sobre todo en la prueba de relaciones analógicas, si el niño o la niña todavía no sabe leer, claro, porque tener en cuenta que primero de primaria son muy pequeñitos y por lo tanto nos puede dar también, igual que la prueba de alteraciones en la escritura. Si no ha aprendido a escribir correctamente, pues tampoco va a ser posible que podamos aplicar esta prueba. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado, aunque ya como os he comentado, hemos decidido que va a ser este instrumento, pero en la aplicación tenemos que ser muy cuidadosos para poder recoger los datos que sean realmente válidos para nuestra investigación. Eso es un poquito lo que yo os quería comentar de esta parte. Gracias. Continúo, a ver si me responde el ordenador. Vale. Bien, el objetivo específico 5 sería caracterizar la distribución del uso del tiempo y la satisfacción con las actividades realizadas por la población escolar. Vale, este es un poquito el que guarda más relación, si queréis, la actividad 10 con el proyecto anterior, ¿no?, con el proyecto Time que estuvimos viendo sobre la encuesta de uso del tiempo. ¿Vale? Describir, por tanto, la distribución del tiempo dedicado al descanso y otras actividades autoinformadas, ¿no?, como las horas de las comidas, las tareas escolares, el refuerzo, las horas y actividades de refuerzo que pudieran hacer, ocio, tiempo en familia, etcétera, para la muestra de estudiantes que estamos tratando, ¿no?, la etapa obligatoria.
Pero además, digamos, en esta ocasión, en este proyecto, añadimos, ¿no?, la cuestión de la satisfacción, ¿no? Cómo reportan ellos el grado ¿no?, de satisfacción con las actividades que realizan, ¿no? Y, digamos, poder entrar también en la dimensión de cómo ven ellos, ¿no? No solamente las actividades que se hacen fuera de la escuela, sino también las diferentes actividades que pueden hacer durante el horario escolar, ¿no? Eso es algo que salió en alguno de los debates que tuvimos en alguna de las sesiones primeras del workshop, y era justamente esto, ¿no? La idea de decir, bueno, a veces se les pregunta cuánto contentos están con la escuela, pero claro, en la escuela pasan muchas horas, ¿no? Y pasan muchas cosas en la escuela, ¿no? La idea un poco también de poder entrar en esa caja negra, ¿no? Entonces, básicamente, para este primer objetivo, lo que nosotros planteamos era una encuesta de empleo de tiempo, ¿vale? Similar a la del INE, con unas categorías, digamos, seleccionadas, que son las más apropiadas para el alumnado de la edad que tratamos, digamos, descartando muchas otras opciones que son para población activa y para población adulta. Y, bueno, la idea es básicamente poder registrar, ¿no?, qué están haciendo cada 10 minutos de una manera cómoda, ¿no? Cuando estás, pues te metes en una película, pues tal hora, pues lo marcas todo a la vez, ¿no? ¿Cuál es la actividad principal? ¿Cuál sería la actividad secundaria? Y algunas características, ¿no? De si lo hace solo, si lo hace con otros miembros del hogar, y luego además añadiendo, como os decíamos, un pequeño módulo para que nos puedan decir cuál es la satisfacción con esa actividad concreta que nos están reportando. Luego, además, la parte, digamos, de satisfacción tiene algo más de complejidad, y le devuelvo aquí la palabra a Elvira, que lo controla mejor que yo. Gracias. Bueno, pues sí, la verdad es que esta parte sí que lleva complejidad, porque estamos debatiéndonos los sesos totalmente para ver realmente cuál es la prueba más idónea que podemos utilizar para recoger esta información. ¿Por qué nos interesa la satisfacción? Bueno, pues en principio la satisfacción, lo que queremos conseguir es medir juicios cognitivos globales, es decir, aquello más relacionado en cuanto a la satisfacción con la vida desde el punto de vista cognitivo más que emocional. Por lo tanto, estaría más relacionado con ese bienestar, con la salud, con el aprendizaje. Y nosotros lo que queremos saber es la satisfacción de los estudiantes con las actividades que van realizando en el día a día. ¿Qué escollo nos encontramos? Pues que la mayoría de las escalas que evalúan la satisfacción son para adultos. Tenemos algunas muy buenas, validadas en España, como la EBP o como la DAS, pero realmente tenemos mucha menos información de escalas que evalúen satisfacción en población infantil. Quizá lo único que nos hemos encontrado es de unos compañeros míos de la facultad, de una escala de satisfacción con la vida en adolescentes que se utiliza bastante en inglés y que la han conseguido validar en población de 11 a 15 años. Pero claro, nosotros tenemos una población con un rango mayor, ¿eh? Empezamos en primero de primaria y por lo tanto nos faltarían esos datos, digamos que inferiores, para ver cómo evaluamos la satisfacción a edades más tempranas. Está claro que sí que hay en inglés, pues por ejemplo, la escala de satisfacción de Webner o de Cummings, que lo que evalúa es el bienestar subjetivo, y que últimamente nos está asesorando, pues parte de nuestro equipo del comité asesor, como Mónica, diciéndonos que en principio hemos de tener algunos aspectos importantes, que han publicado algunos artículos al respecto, de que dependiendo de la edad, ellos han trabajado sobre todo a partir de 8 años, ¿no?, de 8 a 12 años, pero como os decía, nosotros tenemos también una franja todavía inferior y por lo tanto tendríamos que adaptar esos, en principio, sugerencias que tiene Mónica de que, pues, por ejemplo, a los 8 años sí que han visto que prefieren los emoticonos y que además son capaces de entender las escalas de 1 a 5 o de 0 a 10, pero claro, ¿qué pasa a los 6 años, ¿no? Es decir, tenemos esa duda. Que a los 10 años lo mejor ya es, como son un poquito más mayores, combinar, ¿no? Combinar los emoticonos con las escalas, pues las típicas escalas que conocen los niños más mayores o adolescentes, pues de 1 a 5 o de 0 a 10. Y evidentemente a los 12 años tienen que ser ya, para no infantilizarlos, escalas, ¿no?, que evalúen esos aspectos. Un elemento también que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a utilizar la escala de satisfacción es que posiblemente tengamos que hacer, igual que se hace en otros instrumentos, como hemos dicho antes en aprendizaje, que sí que hay ítems
Si habéis visto pues, cualquier escala que evalúa inteligencia, que siempre hay algunos ítems de entrenamiento, pues también tenemos nosotros con mayor motivo que plantearnos si realmente tenemos que hacer algún tipo de entrenamiento para asegurarnos que los niños, sobre todo, insisto, los más pequeñitos, entienden las preguntas que les estamos haciendo, porque claro, estamos hablando de satisfacción con la vida. No podemos tampoco hablar de, en general, ¿no? Cómo es tu satisfacción con la vida en el día a día, ¿no? Porque eso son preguntas muy amplias que los niños pequeños no son capaces de entender, ¿no? Entonces estamos ahí dilucidando a ver si realmente tenemos un instrumento adecuado o al final lo que tendremos que hacer es, al menos en las etapas primeras, hacer uno ad hoc. Pero claro, eso conlleva sobre todo problemas en cuanto a aspectos psicométricos de fiabilidad y validez, pero de momento estamos ahí, en ese momento, ¿no?, de decisión. Sí, por mí ya estaría. Gracias, Elvira. Bien, el objetivo 6, os decía que es un poco más secundario en el sentido de que no es el objetivo principal del proyecto, pero queremos aprovechar también, ¿no?, la oportunidad que nos brinda que en la actualidad, sobre todo en la Comunidad Valenciana, hayan diferentes modelos de jornada escolar operando, ¿no? Porque esto nos permite, digamos, dentro de lo que es el horario escolar, abordar diferentes franjas horarias para conocer un poco cuál es la situación del alumnado en cada modalidad, ¿no? Entonces, bueno, se desprenden de aquí, digamos, tres, ¿no? Una primera sería medir el efecto horario escolar partido compacto en parámetros de salud, ¿vale? Una muestra de estudiantes. Hay algunas hipótesis, ¿no?, de fondo que se están barajando, como el efecto en el sobrepeso o otro tipo de resultados que hemos tenido en trabajos anteriores, como la diferencia en tiempo de sueño. Medir también el efecto del horario escolar partido compacto en el estado cognitivo y las habilidades, que esto es todo lo que vamos a producir, digamos, con el análisis que os ha explicado antes Elvira. Y medir también el efecto del horario escolar partido compacto sobre la distribución del uso del tiempo y la satisfacción con las actividades realizadas en una muestra de estudiantes. Aquí es, digamos, utilizar lo que hemos visto de la última parte del cuestionario de empleo del tiempo y el cuestionario de satisfacción para ver si los tipos de jornada afectan a esta manera de distribución del tiempo y a la satisfacción con las actividades. ¿Vale? Este, digamos, que sería el penúltimo objetivo, y el último objetivo, como os indicaba al inicio, sería la redacción de una especie de libro blanco. A ver si consigo pasar de aquí. Sí, pues esto no lo he preparado en transparencia, disculpad. Sería preparar un libro blanco en el que podamos, digamos, comunicar, ¿no?, todo el aprendizaje de manera que pueda ser, digamos, integrado, ¿no?, en el planteamiento de las escuelas a nivel de territorio nacional, ¿no? No solamente de la Comunidad Valenciana, sino también de todo el Estado español, ¿no? ¿Cuáles son un poquito más las características del diseño del campo? Bueno, nosotros el diseño que hemos planteado sería un diseño cuasi experimental, porque no tenemos asignación aleatoria y por lo tanto no puede ser experimental. Pero bueno, cuasi experimental en la medida en que tratamos de conseguir centros pareados de centros con diferentes tipos de jornadas, pero que sean lo más equivalente posible unos a otros, lo más similares posibles, excepto en el tipo de jornada, ¿no? Es un diseño, por tanto, cuasi experimental y además longitudinal, porque como podéis ver en la explicación de la tabla, vamos a seguir un mismo grupo de alumnos durante 3 o 4 años, ¿vale? Estamos todavía definiendo cómo hacemos el último año, porque ahí tenemos, digamos, un poquito más de maniobra, excepto para el grupo de la ESO. Primero, segundo y tercero serían el mismo grupo de alumnos que lo seguimos en el año 23, 24 y 25 y quizás en el 26 para poder solapar con el grupo de cuarto que empezamos en el 23. El grupo de cuarto lo seguiríamos 3 años, cuarto, quinto y sexto de primaria. No nos atrevemos a dar el salto con ellos a primero de eso, porque no necesariamente van a ir al mismo centro todos y puede ser bastante complejo tratar de hacerles un seguimiento en centros diferentes y por lo tanto ese salto lo vamos seguramente a evitar. Seguramente nos dejemos ese grupo abierto para poder, digamos, obtener más muestras si hemos tenido bajas en otros grupos. Y luego el grupo de la ESO, que sí que lo seguiríamos durante los 4 años del proyecto, ¿vale? Empezaríamos en el 23 con primero de ESO y lo seguiríamos durante toda la etapa de secundaria obligatoria.
Y bien, esto es básicamente el esquema, ¿no? La explicación de la explicación de la falla que os comentaba al principio. Hemos incluido aquí algunas de las referencias que pusimos en la solicitud del proyecto, pero que ya os digo que está creciendo a una velocidad vertiginosa, porque aunque el proyecto ha sido concedido oficialmente hoy, llevamos realmente más de 2 meses ya afinando, ¿no? Afinando los diferentes instrumentos que vamos a querer emplear, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que bastante bien para no haber hecho ningún simulacro anterior. Dejo de compartir y estamos abiertos a vuestras preguntas, consultas o aclaraciones que queráis. Muy bien. Daniel, pues tenemos poco, pero un poquito de tiempo para las preguntas, si hay. De momento no veo ninguna mano alzada. Bien. Os avanzo que Francesc Hernández, el director del departamento, me ha dicho que no podía acompañarnos a la clausura, o sea que tenemos un poquito más de flexibilidad. Podemos utilizar ahora la sesión que queda para hablar de lo que hemos presentado nosotros o para cualquier otra cosa de las primeras presentaciones de la mañana o cualquier aspecto que os interese discutir. Pues, si alguno de los participantes desea preguntar o comentar sobre algunas de las presentaciones o cuestiones. No veo, perdón. Soy Belén, es que me he vale. intentado poner durante todo el rato la cámara, pero cada vez que pongo la cámara se me bloquea todo y entonces, de verdad, si queréis voy a probar ponerla, pero si veo que se, No que te se me preocupes, bloquea, Belén. me la quito. Vale. Primero, bueno, gracias por todas las presentaciones, tanto porque estuve ayer y he estado hoy atenta también. Me han parecido muy interesantes. Y recalcar también la importancia de tener al estudiante como centro de su propia experiencia realmente, porque estamos investigando su propia experiencia y parece como raro que hasta ahora no se haya contado con la opinión de los propios estudiantes para extraer los resultados, que parece lo más lógico, pero bueno, me gusta pensar que ahora se han iniciado una serie de Vale, disculpad, es que escucho una voz y me estoy... Creo que alguien tiene el micro abierto, a lo mejor. Sí, creo que es Marta, que no se ha dado cuenta. Vale, bueno. No se ha dado cuenta y está... Vale, ya, vale. Eso. Bueno, pues esto. Y también quería decir también esto es más relacionado con el tiempo libre que decían que han tratado en las anteriores presentaciones, la importancia de la toma de decisiones de los más pequeños, porque sí que es verdad que quizá los que son de primeras edades no tanto, pero cuando ya se llega a la adolescencia es muy importante el proceso de toma de decisiones para luego la construcción de su propia personalidad y de ellos, el constructo de ellos como persona. Y el hecho de que cada vez se esté acotando más el tiempo libre y se les está dejando menos posibilidad de decisión a los adolescentes, esto yo creo que también va a influir mucho luego es que no sé cómo explicarlo, en cómo los adolescentes, ahora que es una toma de decisiones simple, como puede ser, pues mira, tengo 2 horas para hacer nada y decido que ahora me apetece esto, si esto se lo acotamos tanto en un futuro, luego creo que va a traer también consecuencias a la hora de construirse ellos como personas y a la hora también de tomar otro tipo de decisiones. Entonces, creo que no solo está relacionado con lo que hemos tratado en estas presentaciones, sino que va mucho más allá y que se pueden derivar de muchas investigaciones importantes para mejorar el bienestar de los adolescentes. Ahora me estoy centrando en ellos, pero también de los infantes. Y respecto a los infantes y el tiempo libre, leí también varios estudios que decían la importancia de
de que tengan este tiempo para aburrirse, para poder desarrollar esta creatividad también muy importante en los niños y en su futuro como estudiantes también es una competencia y una capacidad esencial en ellos, y que el hecho de no tener en cuenta a los más pequeños para la construcción de su tiempo libre también está vetando mucho esta competencia como es la creatividad, que creo que es muy importante. Esto lo que quería haberlo dicho antes, pero mira, os estaba escuchando vuestras intervenciones y al final no me he decidido a hablar, pero ya que hay algo de tiempo ahora, lo digo como aportación, bueno, que sirva como precedente estas investigaciones para futuras que creo que se van a dar y que van a mejorar mucho el bienestar de los adolescentes e infantes. Y la importancia del Kairos, del proyecto Kairos, que estoy como estudiante del doctorado, creo que es muy importante que sea un equipo multidisciplinar y que eso es lo que, bueno, Daniel siempre lo ha dicho, que da la riqueza de este proyecto, sobre todo es que intervengan tantas disciplinas dentro y que se pueda ver desde diferentes ángulos el estudiante y su bienestar, que creo que va a tener mucha repercusión por esto mismo. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Daniel, por todo. Muchas gracias, Belén. Sí, Belén, reflexiones muy interesantes. A mí me parece también muy pertinente. Primero la última, porque creo que esa interdisciplinariedad también responde a la necesidad de abordar los derechos de los niños de manera holística, ¿no? De los niños y de las niñas. Entonces, si el tratamiento debe ser holístico, necesariamente tiene que ser un abordaje interdisciplinar y no estanco, ¿no? Como muchas veces nos pasa inevitablemente en las áreas de conocimiento, porque es como trabajamos. Entonces, nunca más de acuerdo, y creo que tiene que ser como un requisito imprescindible de toda investigación con la infancia. Y luego, en relación a lo otro, creo que a lo mejor es interesante introducir un poco el debate sobre las soft skills, ¿no? O las habilidades blandas, de las que se Sí. está hablando mucho también en la Unión Europea, y la necesidad de crear espacios y tiempos, como decía Belén, para trabajar estas habilidades que son también para la vida y que son muy necesarias para la toma de decisiones, como estabas diciendo tú, en diferentes aspectos de la vida, ¿no? O para aprender a gestionar de manera mucho, no solo creativa, pero mucho más eficiente desde los términos del bienestar, el tiempo, y no con las limitadas opciones de ocio que muchas veces no son saludables, ¿no? Por ejemplo. Entonces también es una reflexión interesante a tener en cuenta. Perdona, Daniel, porque ibas a hablar y te he cortado, pero si quieres aportar algo más. Estoy encantado de que fluya la conversación. Hay dos cosas. Una es que ayer en una de las ponencias hablaba de que quizá cuando el ocio está más estructurado había más satisfacción. Yo creo que eso va a ser algo interesante también que podemos testar en nuestro estudio, porque nuestra percepción, yo la mía también, ¿no? El otro día se montó un pitote en el foro del AMPA del colegio de mis hijos, porque la empresa de comedor ahora dice que se tienen que apuntar a una de las 3 actividades que organizan. Libremente, el que no tenga extraescolar tiene que apuntarse a una de las 3, que eso de estar bambando por el patio que se acaba. Y claro, había un revuelo ahí y muchos padres diciendo que el juego libre, que les dejen estar también en algún momento que no esté pautado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un debate muy, muy, muy en boga, ¿no? Y luego lo que dices también de las consecuencias que puede tener, ¿no? También para la edad más madura y la edad adulta, el haber estado siempre pautado, es decir, no tener una capacidad de poder tomar decisiones, ¿no? Y eso me trae a colación la idea de que, bueno, desde las AMPAs se trata de organizar también las extraescolares para los chavales, pero quizás teníamos que darle mucha más voz a los chavales. ¿Qué queréis que hacer? Y nosotros como padres y madres estar de apoyo para construir eso que los niños sueñan con tener, ¿no? Y un poco la idea esa de decir, bueno, no nos quedemos en lo que a nosotros nos parece interesante prescribir a nuestros hijos, que al final acaba siendo, como decían esta mañana también, ¿no? Continuación del currículo, ¿no? El otro día también se montó un follón porque una de las actividades que proponía la AMPA era inglés, y no sé cómo lo pusieron, que la directora dijo, no se pueden hacer actividades curriculares fuera del tal, ¿no? Diciendo, las actividades extracurriculares no pueden ser curriculares. Y bueno, pues entonces será no sé qué, ni juegos en inglés, ¿no? Y entonces es una manera de tapar que al final estamos, digamos, reforzando de nuevo contenidos curriculares, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se abre ahí, ¿no? Se abren vías muy interesantes también de interacción entre proyectos, ¿no? Y de aprender cómo han orientado y qué aprendizajes han generado esos otros proyectos que también podemos nosotros integrar, ¿no? Lo bueno de nuestro proyecto es que está todavía en ciernes y todavía podemos ser, ¿no?, más permeables a
a incorporar alguna estrategia, ¿no? Alguna hipótesis que podamos ver que es interesante de otros, ¿no? Yo creo que para eso está un poco este foro, ¿no? Este foro del workshop está justamente para eso, ¿no? Para poder contrastar resultados y también ideas, ¿no? Que tenemos y proyectos que tenemos todavía en marcha, ¿no? O en mente. Sí, yo creo que efectivamente, Daniel, se ha puesto sobre la mesa a través de las intervenciones problemáticas que son debate, pero porque están siendo problemáticas hoy en día también, ¿no? Planteaba Belén, por ejemplo, la experiencia de los patios abiertos en Barcelona, porque, bueno, no sé si lo sabéis, por la Comunidad de Cataluña es donde hay una de las problemáticas mayores en cuanto a infancia, no sé cómo decirlo, en soledad. ¿Vale? Infancia en soledad. Esta problemática que todo el mundo mira hacia el otro lado y no quiere ver, es una problemática que cada día se está dando más, no solo con los adolescentes y las adolescentes cuando pasan al instituto y llegan a casa y están solos, que todavía son menores, cabe recordar, ¿vale? Sino también con los niños y con las niñas, que a veces ya empiezan con 10, 11 y 12 años, si tienen la oportunidad, yo esto lo vivo en mi pueblo, a irse ya solos de la escuela a casa, comer y volver, si es el caso, o no volver. Es decir, el tema de la tutela en este país yo creo que tenemos que tenerlo muy presente. Y también la tutela en esos espacios escolares, ¿vale? Y que en el horario de comedor o de extraescolares pasa a unos profesionales que, por ejemplo, a veces no tienen ninguna formación. No saben hasta dónde llega su responsabilidad civil con los niños y con las niñas. Claro, yo estoy a favor, por ejemplo, de dar libertad, incluso de generar espacios y que los alumnos y las alumnas con libertad decidan lo que quieren hacer. Tiene que haber una tutela y para mí la tutela no puede ser solo, tengo una conexión inestable, ¿me oye? No puede ser solo una tutela de salvaguarda, tiene que ser también una tutela pedagógica, tiene que ser también una tutela psicológica, tiene que haber un acompañamiento, aunque no estemos guiando actividades, aunque no estemos, pautando, no podemos de ahí desdibujar la figura del adulto o de la adulta que tiene que estar tutelando, guiando, le podemos llamar de muchas maneras, ¿no? Pero hay que acompañar. El acompañamiento, yo creo que la figura del acompañamiento tiene que estar presente en todos los espacios en los que está la infancia presente. No podemos dejar que los niños y las niñas estén solos. Es que no deberíamos. Tenemos una obligación como Estado, pero también como sociedad y como profesionales que trabajamos con ellos. Entonces, obviamente que eso no es incompatible con generar espacios y tiempos en los que ellos tengan capacidad de decisión, de participación, etcétera. Pero creo que esta cuestión de la tutela es un debate que tenemos que poner sobre la mesa en relación a la infancia y en el que tenemos que intervenir todos, hasta los propios niños, para decir qué piensan sobre esto, ¿no? Cuando están solos en casa o cuando están a veces no solos en los patios, pero muchas veces no acompañados. Y ahí entra, yo creo, también el debate y la problemática de guiarles o no guiarles, porque claro, si no hacen nada, hay más posibilidad de que como el monitor o la monitora no llega a 30 o a 40 que tienen que vigilar, pasen ciertas cosas, ¿no? Que no pasan cuando están con actividades más pautadas. Entonces, de nuevo es un poco esa idea que decía Belén de la flexibilización y de tratar un poco de buscar soluciones que no sean ni, pues ahora los tenemos que pautar y que no salgan de ahí y encajarlos en una actividad que a lo mejor no les gusta o no deciden, o todo lo contrario, ¿no? Esto es la ley de la jungla, cada uno sálvese como pueda en esas 2 horas de patio y a ver lo que pasa, que normalmente lo que suele pasar no suele ser positivo para algunos niños y para algunas niñas. A lo mejor para otros, pues no. Este debate yo creo que es importante también tenerlo y yo diría incluso que habría que tener un congreso específico para abordar esto, ¿no? Para que todos intentásemos pues, ver con la configuración que tenemos social, económica y política cómo podemos crear espacios más amigables para la infancia en los que se sientan seguros pudiendo decidir en un momento determinado qué hacer, obviamente con su tiempo, ¿no? Y tener esa capacidad de decisión y participación, pero con nuestro acompañamiento y acompañamiento que podamos hacer desde la profesionalidad, ¿no? Educativa, psicológica, de toda índole, ¿no? Y creo que en eso pues también entraría a ver eso, o formar a los profesionales que en determinadas ocasiones trabajan con ellos porque están en esos horarios, pero no tienen formación y no tienen capacidad.
Ya no es una cuestión de que tampoco tengan buenas condiciones laborales, que también habría que entrar en eso, sino también de qué capacidad, qué formación, ¿no? O hasta dónde pueden llegar como para poder liderar ese papel que yo creo que es muy importante, tanto por parte de las familias como de los profesionales, ¿no? Bueno, Perdón. esa es la reflexión que me gustaría dejar ahí. No sé si para cerrar, pero sí que me gustaría que todos nos las pudiésemos llevar, ¿no? Un apunte, bueno, yo como pediatra, y, bueno, no digo defensora de los niños, ¿no? Pero que dentro de la pediatría siempre, bueno, dentro de la medicina, la pediatría parece que es como algo, una rama olvidada, muchas veces, incluso entre los propios compañeros, hasta que tienen a su hijo enfermo. Claro, entonces ya somos los recordados, pero bueno. Porque es verdad que en muchas ocasiones te da la sensación de que los pediatras hacemos poco. Entonces yo creo que con el paso del tiempo el niño ha dejado de ser el adulto en pequeñito que estábamos arrastrando desde el principio de los tiempos, y las medicaciones siempre estaban probadas en adultos pero nunca en niños, porque parecía que los niños, desde el punto de vista de todo, no expresaban sentimientos, no tenían dolor, los neonatos, quiero decir, bueno, el pobre niño ha soportado muchísimo durante muchos años y sigue soportando a día de hoy. Entonces, bueno, yo creo que ese cambio de la sociedad a pensar eso, que el niño tiene una identidad propia, tiene dolor, tiene sufrimiento y tiene sentimientos, al igual que cualquier adulto, es un cambio ya muy significativo y muy positivo. Por otro lado, yo sí que estoy de acuerdo en algunas cosas, pero yo creo que hay que poner una serie de límites también. Quiero decir, los niños tienen capacidad de decisión, evidentemente, y en muchas más de las ocasiones que pensamos, son mucho más conscientes de las situaciones de lo que cualquier adulto de su alrededor es consciente a veces, pero al mismo tiempo no tienen capacidad de decisión en muchas cosas. Quiero decir, que se les puede dar opción a decidir, pero no siempre en todo ni sobre todo. Es decir, porque a veces son los niños los que llevan la voz cantante en las casas y eso tampoco es. Me refiero que a veces es muy difícil poner el límite de dónde puedo decidir o qué es lo que puedo decidir. O sea, tú puedes dejarle decidir a un niño de 11 años si le gusta el baloncesto o le gusta el tenis, pero a lo mejor tú le tienes que decir que, mira, un deporte tienes que elegir. Entonces hay una decisión por parte del adulto y no sé, un consenso con el niño, pero que el adulto tiene que poner sus límites y tiene que poner sus normas también. Entonces, yo creo que al final esto tiene que ser un tú a tú, pero esta misma decisión que a lo mejor te puede tomar un niño de 11 años, un niño de 4 no lo puede hacer. Entonces, yo creo que ahí también entra un poco dentro de la responsabilidad de los padres el tomar determinadas decisiones por sus hijos, que después, más adelante, ya se podrán consensuar, pero no inicialmente. Que yo creo que ahora el problema que estamos teniendo también es esa cesión un poco de responsabilidades hacia los demás y cosas que cada uno al final no asume. Y eso tampoco favorece al desarrollo de los niños, porque, quiero decir, no sé, nos estamos encontrando muchas veces, bueno, cada cual, claro, habla desde su experiencia, ¿no? Pero que cuando a lo mejor vienen a urgencias, no, un niño de 3 años, no es que me ha dicho que me duele mucho el oído, mamá, llévame al hospital. No, quiero decir, tú tienes que ver cómo está tu hijo y considerar si realmente necesita o no necesita. Me refiero que a veces, y eso nos lo dicen día sí, día también. Entonces, en esas decisiones el niño te puede decir, me encuentro mal mamá, me encuentro mal papá, y entonces tú tomas una decisión sobre el asunto, pero no te puede decir, llévame aquí, y tú dices, sí, sí, claro, vamos. No sé, que a veces es difícil y hay que saber que hay una edad también para cada cosa. Y eso pues a veces es complicado también de gestionar porque los niveles madurativos de los niños no siempre son iguales a mismas edades. Sí, muy interesante, Lucía, también esta reflexión. Igual sobre todo en el caso de las familias, ¿no? Y la necesidad de pensar en las familias y que todas las familias no tienen todo el conocimiento o la formación necesaria para ejercer esa tutela de la que estábamos hablando, pero yo creo que en el caso de los profesionales todos tenemos suficiente conocimiento al trabajar con la infancia en nuestra formación como para poder hacer una tutela acompañada y acorde a la edad y aún así poderles dejar decidir, sobre todo porque hay otro derecho muy importante que es de la infancia, que es el derecho a estar informado y el derecho a estar informada. Entonces, bueno, pasando por ahí y sin dejar de ejercer nuestra tutela y sabiendo que también están aprendiendo, es muy difícil, yo creo, el equilibrio y estoy completamente de acuerdo contigo, pero pasando por saber que es un equilibrio en el que hay que establecer límites, están creciendo, tienen que aprender también a saber hasta dónde están sus propios límites o los límites y las normas,
si informamos a los niños, y para eso creo que tenemos capacidad los profesionales para hacerlo en su justa medida, con las capacidades que pueden tener los niños conforme a la edad, ¿vale? Y su capacidad de atender, de entender, pero siempre hay una posibilidad de decidir, de que ellos, con toda esa información adaptada, puedan decir sí o no. No en el caso que estabas planteando, obviamente, porque es una cuestión de salud y de decidir sobre la salud. Entonces, claro que ahí la función de la tutela es salvaguardar y proteger ante todo, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente y asumo esa cuestión, pero en otro tipo de decisiones como las que estábamos hablando, que son, pues bueno, ¿qué hago con mi tiempo? Que es mi tiempo libre y que también es un derecho de los niños, el tiempo al ocio, el derecho a ejercer ese tiempo de ocio y de descanso, por cierto, también, que no se está dando en las escuelas, esa posibilidad y ese derecho de descansar y de poder descansar en ese tiempo. Entonces, a lo mejor sería cuestión de plantear, bueno, si en ese tiempo que no es curricular estamos cubriendo los derechos o no estamos cubriendo los derechos que deberíamos de cubrir, ¿no? Desde la protección y la seguridad, que serían los primeros y que yo supongo que son a los que más se dirigen casi siempre las atenciones de, por ejemplo, los monitores y monitoras, porque bastante tienen y hacen con que no les pase nada en ese tiempo de comedor, ¿no? Pero hasta otros, como puede ser el derecho a estar descansando en ese tiempo, que los adultos tenemos y los niños parece que no, ¿no? Se nos olvida, ya no tienen derecho a descansar, ¿no? Porque no hay espacios para descansar, por ejemplo, en los centros educativos. Y como ese, pues sería también el derecho a poder decidir qué hacer en ese tiempo de manera más o menos lúdica, aprovechando más para una cosa o para otra que les convenga o conforme a necesidades. Yo creo que ahí el poder tutelarlos, el poder darles opciones como punto de partida también, y que la única opción no sea el asfalto y el patio en un momento determinado es importante, ¿no? Y ahí creo que entraríamos todos en repensar esos espacios y tiempos que yo creo que nos anima a Belén a repensar, ¿no? Sobre todo cuando pasan tantísimas horas en los centros escolares y los centros educativos. Creo que es cuestión de pensar que también esos centros no son solamente centros educativos y escolares, sino también son espacios sociales para ellos, y en los espacios sociales entran otro tipo de actividades, ¿no? Y de decisiones a tomar en relación a su salud, a su ocio y a otros derechos. Muchísimo. Es decir, los niños en pandemia, toda la parte social, eso les ha afectado, vamos, es decir, que está claro que los centros escolares no son solo centros educativos, o sea, eso es, son centros sociales claramente. Ahí tendríamos que mirar quizá también. Muy bien, pues gracias también por la intervención. ¿Alguna palabra más o alguna cuestión más? Estamos ya agotando un poco el tiempo, pero... Belén, ¿tú querías decir algo más o lo tienes antes? Sí, no, yo, bueno, me había apuntado muchas cosas, pero ya habéis hablado tanto que tengo como muchas ideas en la cabeza, pero bueno, lo voy a intentar resumir. Primero, ya recordando tu intervención, Daniel, de hace unos minutos, que has dicho que sí que es verdad que, y esto lo pensé en el momento que lo dijeron ayer, que la satisfacción respecto al tiempo libre aumentaba cuando tenían el tiempo libre pautado o era algo más alta. Yo creo que esto también tiene mucho que ver con, es muy incómodo la incertidumbre o el no sé qué hacer o el tener que decidir. Yo creo que es algo muy incómodo y la zona de confort de me dan todo hecho, la decisión hecha de tengo que hacer esto, pues lo hago, y si además me gusta, pues oye, pues esto que me llevo, yo creo que esto también tiene mucho que ver con esa satisfacción, porque es lo que he dicho antes, que el hecho de decidir y preguntarte a ti mismo qué me gusta y qué puedo hacer ahora, y yo creo que esto es más incómodo para algunas personas y es más difícil, y por eso yo creo que la satisfacción aumenta en ese sentido. Creo que no lo sé desde mi experiencia. Y después, todo lo que decíais de lo que ha dicho, creo que era Lucía, ¿verdad? Sobre el tiempo, sobre la decisión de los niños, es obvio que los adultos estamos para algo y tenemos que sobre todo en las edades más cortas, tenemos que decidirlo, si no todo, casi todo lo de los niños, porque tenemos que enseñarles a ellos lo que es un modelo de vida, por así decirlo, y ayudarles a ellos a crecer en ese sentido. Pero yo creo que no dejarlos a ellos decidir en todo, sino que tengan espacio donde ellos puedan decir, es decir, no hacerles decidir en qué quieres hacer en todo tu tiempo libre, sino que obviamente si tienen que hacer deporte, nosotros les vamos a, entre comillas, obligar o a incitar a que hagan deporte, pero yo creo que, y esto es lo que falta, tener horas en la semana en los que es lo que hemos dicho, en los que no tengan nada y que ellos puedan decidir de verdad. Porque yo creo que ahora
ya no solo que tengan que hacer deporte, sino que hacen deporte, inglés, música y ya llegan al cole y a casa y tienen muchos deberes. Entonces, más que dejar tiempos libres en el colegio o dejarles escoger siempre en todas las actividades que tengan que hacer, sino que darles tiempo donde no tengan actividades. Yo creo que ese es el problema, no tengan absolutamente nada que hacer, que estén en casa, por ejemplo, y que les dé tiempo, pues lo que he dicho antes, aburrirse, decir, vale, pues ahora, ¿qué me gustaría hacer? Porque creo que ahí es donde cuando ellos desarrollan esta capacidad de quién soy y qué me apetece ahora, yo conmigo mismo, que yo creo que esto es muy importante porque sí que les podemos dejar decidir y la toma de decisión de qué deporte quieres hacer, esto es súper importante, obviamente, porque sobre todo los adolescentes, son ellos los que tienen ya la capacidad de decidir. Pero una vez ya tienes ese horario de lunes hago esto, martes hago esto, miércoles hago esto, de actividades extraescolares, yo creo que es muy importante esa hora o esa hora y media de actividad cero. Es decir, y cómo acompañamos esta actividad, que es lo que decía Ana, que tenemos que acompañar. Yo creo que para acompañar no tenemos que dar pautas, sino, bueno, pues ver a ese infante hacer lo que ellos quieran y estar a su lado y seguir su actividad. ¿Sabes? No, porque para acompañarnos yo creo que no se necesita, obviamente para hacer un acompañamiento pedagógico en referencia a actividades pautadas sí que se necesita esta base pedagógica, pero para acompañar a un niño en su tiempo libre únicamente es sentarte a su lado y escuchar y ver lo que hace, quizá, y intervenir pues en... Ana, pones una cara. No, es que estoy pensando, por ejemplo, en su tiempo libre y el uso de tecnologías, ¿no? Entonces tú déjalos, ya Sí, estaría sentado, no, sentada horas y horas con ellos al lado de la televisión o del iPad o de, ¿sabes? a eso iba ahora, a eso iba ahora, que antes creo que era más fácil porque teníamos como, no estaban las tecnologías y yo me acuerdo cuando era mi infancia, eh, yo tenía juguetes en casa y yo hacía un juego simbólico y me podía tirar horas con mi hermana, porque gracias a Dios tenía una hermana con la que he jugado horas y horas. Yo ahí desarrollaba muchas habilidades y muchas capacidades que luego pones en valor y pones a prueba cuando eres un poco más adulto. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que iba a decir ahora? Que se ha complicado mucho más la cosa porque están las nuevas tecnologías y es otra línea de investigación que parte. Y Lucía se ríe porque a ti también te habrá llegado y es un problema muy grande porque es como ahora cómo lideramos estos espacios o cómo dejamos libertad en estos espacios sin las nuevas o sin dejar que las nuevas tecnologías aborden todas las horas y lo aborden todo. Entonces, esto es lo que quería decir ahora, que también en estas épocas de ahora se nos viene una dificultad añadida, pero que esto no haga que tengamos que pautarlo todo. ¿Sabes? No sé cómo hacerlo, pero claro, ni una cosa ni otra. Obviamente no tenemos que dejar que la libertad haga que aumente el uso de las nuevas tecnologías, pero no por ello debemos de pautar el tiempo libre, porque tienen que aprender a estar también sin hacer nada. Es que esto es también muy importante para ellos y para su desarrollo, pero claro, sí que es verdad que yo soy la primera que estoy sin hacer nada y tengo el móvil en la mano. Y esto no es no hacer nada, esto es estar enganchada a las nuevas tecnologías. No, Y pero hasta aquí. es verdad que ese derecho a aburrirse es un derecho muy Sí, necesario. Yo creo que también tendemos a generalizar cuando las realidades o las infancias ahora son muy diversas. Y esto que estamos narrando de las extraescolares de lunes a viernes no es la realidad, por ejemplo, en el ámbito rural, donde vemos que los niños todavía por suerte, están mucho más en la sí. calle, en los parques. Entonces tendemos a generalizar y yo creo que ahí sí que nos haría falta ser un poquito más exactos, ¿no? Y más precisos para ver bueno, qué distintas realidades hay y hasta dónde alcanza, ¿no? Cuánta infancia o cuánta representación de la infancia hay en esa vida donde no queda ya el tiempo libre, no hay horas. Tendríamos que ver por edades también, porque tendemos a generalizar una situación que yo creo que no es tan general, desde mi punto de vista, ¿eh? Si lo ampliamos a lo que es todo el territorio español y las diferencias que hay entre urbano y rural, las diferencias que hay entre diferentes zonas de España, de uso horario, de costumbres. Yo creo que ahí encontraríamos también muchas respuestas, ¿eh? A pesar de que otras cosas sí que sean absolutamente generalizables, estoy de acuerdo, Belén.
Pero bueno, muy llamativo este derecho a aburrirse, que no es la primera que lo menciona, ¿eh? En el ámbito de los derechos de la infancia se ha reivindicado muchas veces el derecho a aburrirse, a subirse a un árbol, a caerse, a hacerse morados, ¿no? Todos esos derechos que la infancia ha ido perdiendo, que no están reconocidos oficialmente, obviamente. Gracias, Belén, por las reflexiones. ¿Alguna reflexión más? O yo creo que ya, Daniel, estamos en tiempo de Sí, yo creo que cerrar, puede ser. es mejor dejar a la gente con ganas de más. Muy bien, muy bien. Nada, yo creo que como al final Francés no podía venir, pues me toca a mí hacer un poco la clausura. Voilà. Estos son, ¿no? El esperamos veros el año que viene. Muchas gracias por venir. Yo disfruto con estas reuniones. Creo que nos dan opciones a conocernos, a saber lo que hacemos los otros, a compartir intereses y a compartir experiencias, ¿no? Yo creo que es muy gratificante. Seguimos con el modelo online. El primer workshop fue presencial y luego llegó la pandemia y nos hemos quedado en el online. Hay un reto ahí para volver a la presencialidad, ¿eh? Habría que ver si en algún momento hacemos presencial, hacemos ya híbrido. Yo creo que ya solo presencial va a ser difícil porque tenemos demasiados amigos dispersos por el mundo y tampoco te quieres privar de eso, ¿no? Y además ahora como estamos con todo el tema de, ¿no? de la huella de carbono, de un congreso presencial También. forzado, y luego además el coste que podría tener eso, que al final nos hemos acostumbrado a hacer las cosas con la poquita ayuda que conseguimos institucional y de esa manera hacerlo sostenible en el tiempo. Bien, en cualquier modo, seguiremos, ¿no? Haciendo el quinto, ya hemos hablado antes entre bastidores que hay que empezar a trabajar ya en cuanto cerremos en el quinto workshop para el año que viene. Y bueno, os mantendremos informadas e informados. Sabéis que quienes habéis participado ya en uno, ya sois personas selectas que recibís la información y no llegamos a ser spam porque no tenemos una frecuencia demasiado alta, pero esperamos veros recurrentemente con nosotros por aquí y bueno, sabéis que la puerta del workshop está también abierta si tenéis alguna comunicación por motu propio que decir, mira, esto puede ser interesante, contacto con la gente de Valencia y presento el trabajo o incluso conozco a alguien, mira, pues el grupo de Valencia organiza un workshop y te pongo en contacto y seguro que estamos abiertos. Esto es un juguete, como decía el otro día, ¿no? Un juguete para disfrutarlo, ¿no? Entre todos y poder hacer un uso interesante de él.